Hola, buenas noches. Soy Teresa Flores y formo parte del movimiento Freinet desde el año 1975, en que tuve la suerte de conocerlos precisamente en un encuentro que dio el grupo para mostrar lo que era la pedagogía Freinet. Me entusiasmó tanto la idea que desde ese momento me leí todo lo que había por todas las librerías y empezamos a dar nosotros cursos y fuimos extendiéndonos y de hecho pues sigo siendo miembro del MEFE desde ese momento. Y la verdad es que forma parte ya de mi vida y de mi manera de trabajar y de ser. Bueno, y yo soy Paco Olvera. Entré 2 años más tarde que Tere, en el 77, en Granada. Se hizo un cogollo. Ese era el cuarto congreso de ACIES, pero en ese congreso tiene la importancia histórica que se convirtió ya en Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. Llevo mucho tiempo, con algunos momentos en mi vida por otras circunstancias de una cierta discontinuidad, pero todavía estamos por aquí. Y este es un momento de reencuentro de Granada con el MESE, y precisamente en el Colegio Público Fuente Nueva, donde estaban los antiguos barracones, es donde surgieron, pues digamos, maestros y maestras que comenzaron con esta pedagogía de éxito. Y luego pues estamos celebrando este 49 Congreso, que es estatal, con muchos compañeros y compañeras de toda España. Pues este congreso lo organizamos una docena de personas del Grupo de Granada, que la verdad podemos decir que se ha consolidado mucho durante este proceso, porque ha sido un proceso de trabajo muy cooperativo, como son los principios de nuestra propia pedagogía, donde cada uno tiene su función, pero siempre cuenta con el apoyo de los demás. Y en él, hasta el día 11, vamos a estar trabajando las diferentes maneras que también propugna la propia pedagogía. Como quien dice, aplicamos la forma de que Freinet propugna en cómo aprendemos nosotros también. Entonces tendremos asambleas, tendremos también los talleres propios que nosotros trabajamos a lo largo del año y luego también un espacio Freinet donde vamos a debatir, vamos a profundizar y vamos a ver la actualización del movimiento Freinet hoy. También luego lo vamos a compaginar con mesas redondas, donde vamos a tener la presencia de 2 mesas redondas y siempre hacemos algunas salidas donde compaginamos la actividad lúdica con el conocimiento del medio, que una va a ser a la playa y otra va a ser a Huejar Sierra. Actividades nocturnas por la noche, que siempre hacemos, donde mostramos pues parte de nuestro folclore, también grupos de teatro interesantes, una noche donde la gente presenta las habilidades que cuenta y la noche de la fiesta final donde ya pues bailamos, escuchamos música y nos divertimos. Siempre compaginamos lo que queremos que la escuela tenga presente, que es el aprendizaje y la alegría. Una de las características de nuestro movimiento, yo creo que casi el único que ya que queda a nivel de todo el Estado, es que estos congresos vienen gentes de todos los puntos del país. A lo largo del tiempo ha habido algunos grupos territoriales pues, que han ido desapareciendo por las circunstancias complejas de nuestra sociedad, otros se han reforzado y de hecho hoy estamos aquí maestros y maestras fundamentalmente de muchos lugares de España. El reparto de las tareas de esa coordinación estatal, pues hay una secretaría, una coordinadora estatal, hay responsables de distintas áreas, por ejemplo, publicaciones, de los talleres, de la página web, etcétera, etcétera. Y ya digo, creo que somos todavía el único que quedamos con esta estructura funcionando de esta manera.
llamo Marta, soy maestra en la Comunidad de Madrid, en un colegio público. Tengo una experiencia ya de más de 30 años de maestra y bueno, estoy aquí en el Congreso del MECEP. Yo soy Pedro, también de Vallecas, de la Comunidad de Madrid, soy su hijo y acabo de terminar tercero de Magisterio Infantil en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, yo la primera vez que he oído hablar de Freinet fue en la universidad, cuando estudiaba magisterio, pero como en la historia de la pedagogía, como un pedagogo más dentro de toda la historia. Luego, un poco más adelante, cuando tuve a mi hijo, lo llevé al Colegio Palomeras Bajas y entonces allí fue descubriendo, por su escolarización, cómo se podía trabajar el sistema Freinet en la actualidad. Yo sí que aplicaba muchas de las cosas, técnicas y muchas cosas de esta pedagogía sin saber realmente que lo que estaba haciendo era Freinet. Y entonces me sentí muy identificada y por medio de las profesoras de mi hijo conocí el movimiento MECEP y fue cuando me integré en él. Y yo pues conocí a Freinet y al movimiento MC por mi madre ya hace casi 10 años que empezamos a venir a los congresos y luego pues ya cuando decidí que iba a ser maestro y empecé a formarme, pues fue un poco también clave como para cambiar la visión, no tanto de las técnicas porque todavía no tengo la experiencia de estar en un aula tanto tiempo, pero la visión sobre la educación y sobre el niño y sobre la niña, sobre su autonomía y bueno, también para en la universidad, en mi clase, pues dar otra visión, otra perspectiva de algunos temas que tratamos. Bueno, yo llevo ya 10 años de directora en un colegio en Vallecas, en Entrevías, y lo que estamos intentando es hacer un colegio diferente en el sentido de darle protagonismo al niño y a la niña, que sean protagonistas de su propio aprendizaje, que descubran por sí mismos y que todo el claustro esté al unísono en este proceso, no utilizando libros de texto, aplicando distintas técnicas, sobre todo fomentando muchísimo el descubrimiento del niño y de la niña, que de una forma natural vayan aprendiendo, el tema de la democracia y la participación de las familias dentro del colegio, ¿no? Con una libertad de movimientos dentro del colegio, con una participación activa siempre que las familias quieran participar, la convivencia de una forma positiva, la resolución de conflictos en la que mediante asambleas y aparte de la organización del trabajo, en las asambleas pueden resolver también los conflictos, junta de delegados y delegadas, donde se les da voz para que puedan expresar su opinión y tener en cuenta lo que los niños y las niñas quieren, ¿no? Y desarrollarlo en el cole. No sé, así son un poco las patas del proyecto que estamos desarrollando, bueno, pues con bastante éxito porque las familias buscan otra forma que no sea la clásica, ¿no? de aprender, siempre también desde el juego mucho. Bueno, el juego es el trabajo del niño, entonces desde su propio juego es como aprenden, ¿no? El Manuel Núñez de Arenas. Pues yo considero que sería muy importante que las nuevas generaciones, la gente que se está formando, conociera las técnicas de Freinet, porque tanto en la formación más formal en la universidad como en este tipo de congresos más informales, sirve para dar otra visión, aparte de conocer unas técnicas que desarrollen al niño y a la niña de otra manera, con más libertad, con más autonomía, con más criterio, con más opinión, pues también para ver la educación como lo que es al final, que es el formar en la vida, ¿no? El intentar pues que la escuela se parezca lo más posible a la vida y a crear personas que en un futuro puedan defenderse en el mundo y saber cómo salir de las situaciones. Bueno, del 49 Congreso, ya dado mi experiencia de unos cuantos congresos, lo que espero es como volver cada año a renovar la ilusión por la educación, ¿no? El juntarme con tantas personas que viven con vocación
el sistema educativo, que como que nos damos esperanza unos a otros y compartimos y reflexionamos sobre lo que creemos que debe hacerse en la escuela y nos ayuda es como cada año a seguir al curso siguiente. Bueno, pues soy Enrique Pérez de Simón, maestro de escuela, como yo digo siempre, maestro de pueblo, porque trabajé mayoritariamente en escuela rural. Tengo ya muchos años, 70 y tantos, 76, y he trabajado siempre, desde el año, creo que fueron 69 o algo así, con la pedagogía Freinet, porque la conocí. Tuve la inmensa suerte de conocer en la primera reunión que hubo después de la guerra, la primera reunión que hubo a nivel peninsular, porque se llamaba así, a nivel del Estado, de maestros y maestras de pedagogía Freinet, pues se realizó en Santander, que es donde yo he vivido y he trabajado muchos años. Y entonces, pues estaba casualmente, trabajaba en el colegio donde se hacía, y además hoy es un día estupendo para poderlo decir, porque hace muy poco se ha muerto, y le vamos a hacer el homenaje en nuestro congreso a Ferran Zurriaga, que fue un maestro valenciano que organizó este encuentro, y se hizo en Santander por cuestiones de que estamos hablando de una época dura, y la dueña del colegio aquel, que era privado, pues era de la pequeña alta burguesía santanderina y tenía relaciones con el gobernador civil y esas cosas, y nos permitió pues estar en un chalet del Sardinero, a 50 personas conviviendo y durmiendo, ¿no? Salvo 4 o 5 los de Santander que íbamos a nuestra casa. Ese soy yo. Para mí, las ideas importantes de la pedagogía Freinet, y repito, de la pedagogía Freinet, no de las técnicas Freinet, que es otra cuestión, son, pues, por ejemplo, la libertad de los individuos, la igualdad de los individuos, y cuando hablo de la igualdad, hablo de la igualdad entre el alumno o el alumnado y el profesorado, porque la asamblea, que es el órgano soberano de organización, coordinación y control, que tampoco hay que tener miedo a las palabras, de una clase y de un centro, de un colegio, todos los miembros de esa asamblea tienen la misma voz, el mismo voto y el mismo poder. Esos serían los elementos fundamentales. Y luego hay una cosa que es el que la escuela sea motor de cambio, porque Freinet plantea que investiguemos, que el alumno investigue, que el alumno se aprehenda su entorno, y luego, si quiere, esto es lo de la libertad, que me parece que es la base, si quiere, que trate de cambiarlo, y si no, mi opinión personal, peor para él, pero no, cada uno, lógicamente, en este terreno tiene que ser libre. Esas serían, personalmente, porque luego hay un montón de lo que llama Freinet, y es muy famoso, las invariantes pedagógicas, pero creo que eso es un elemento teórico escrito, pero la base es fundamental, y además que nace en la época que Freinet empieza su trabajo. Estamos hablando de finales de la Primera Guerra Mundial, es el momento de desarrollo de un montón
de elementos sociales a nivel mundial, europeo, francés, que el francés, porque, y meto comillas, la escuela nunca puede estar ni está fuera de la sociedad. Entonces la sociedad en la que vive Freinet, en la que vive Celestine Freinet, es en ese momento convulsiva. La escuela tiene que dar respuesta a esa convulsión. Digo yo. Estaba hablando en un pasado, pero como ahora vivimos ahí, y yo que estoy jubilado sigo moviéndome en los círculos de la pedagogía Freinet, en el movimiento, en el MECEP, en el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. Creo que puede ser el momento más importante. Y voy a decir por qué. Bueno, más importante por ejemplo, a nivel de España, a nivel del Estado que nosotros conocemos, cuando nosotros empezamos, en el 71, en el 69, era una época dura de represión, muy dura, ¿no? Entonces, cualquier cosa, cualquier elemento era provocador, era casi revolucionario, ¿no? O por lo menos nos lo creíamos. Estamos en otro momento álgido, de una situación muy dura, ahora mismo, y no es por la situación solamente en este momento de posiblemente de las posibles elecciones o no, en este momento en que el trumpismo ha triunfado en el mundo. O sea, el trumpismo Bolsonaro no es un elemento. En un momento en que Italia está, en Alemania, cualquier elemento ideológico, porque la pedagogía de la escuela es una cuestión ideológica, y cualquier elemento, cualquier ideología que trate de procurar que el personal, que el alumnado, que las familias, porque las familias siempre tienen que estar dentro de la escuela, por lo menos se lo piensen, por lo menos razonen, por lo menos investiguen. Es el momento. Yo creo que si hay un momento importante, desde luego, este es uno. Buenas, soy José, vengo del MECE de Madrid. Conocí el MECE pues al acabar mis estudios de magisterio y me incorporé pues en el año 76. O sea que he estado toda mi carrera profesional de 40 años pues ha estado en contacto con el MECE. He ido participando pues desde mi primer congreso fue en el 76, estuve aquí en Granada en el 77 y desde entonces, salvo un periodo de 6 años que estuve un poco ausente por el tema de paternidades y cosas de esas, pues he seguido en el MECE. Actualmente estoy jubilado y dentro del MECE pues ahora formo parte de la Comisión de Publicaciones. En la Comisión de Publicaciones estamos sacando pues todo lo que podemos, recopilando la historia del MECE o de personajes que han estado relacionados con Freinet y con lo que es la escuela y la educación desde nuestra perspectiva. Hemos establecido un contacto y una negociación con una editorial pequeña, Coleman, en Madrid, y estamos coeditando con su sello una serie de publicaciones nosotros. En los últimos años hemos sacado 4 o 5 libros, 2 o 3 muy relacionados con la práctica escolar o con la vivencia directa como profe, como maestra en la escuela, y este año hemos lanzado 2, uno recuperando la figura de un maestro que sufrió la represión y que fue fusilado
murió, no se sabe, se supone que fusilado en julio del 36, el maestro de Benaiges, de Bañuelos de Bureba, y hemos sacado una biografía de él, y luego hemos sacado, ahora está recientito, pues recopilando la historia de una compañera de mi generación, que recopilando toda su vida relacionada con la escuela, la educación, la reivindicación, la lucha sociopolítica y todo el tema del feminismo y la cuestión de género y de igualdad. Y en el libro recopilamos su historia y bastantes propuestas de lo que sería una educación trabajando estas cuestiones. Los libros que publicamos en principio son de difusión directa nuestra. En la página web los ofrecemos de descarga gratuita en PDF. Ofrecemos la posibilidad de pedirlos bajo demanda y se los enviamos económicamente cargando los costes de envío, porque también están en librerías y se pueden pedir bajo demanda y se imprimen, pero al ser impresión bajo demanda ya entran en el circuito y precio económico, el precio comercial. Entonces lo que nosotros podemos ofrecer a 10, 12, 14 euros con gastos de envío, pues fácilmente en librerías se pueden convertir en 20, 25, pero ahora mismo están en lista de distribución, en cualquier librería se podrían solicitar. Pues mira, yo soy Pepi Díaz Villaverde, ya sabes tú, que vengo del Bierzo y he trabajado pues toda mi vida profesional en la escuela rural, por elección, porque lo tuve claro desde el principio. Estuve en varias escuelas y luego he tenido la oportunidad de hacer mi experiencia vital, pedagógica, en Villaverde de la Abadía, en un pueblo pequeño de unos 700 habitantes, con una escuela de, pues, siempre multinivel, con criaturas de todas las edades y un proyecto que era siempre ha sido de toda la escuela. Digamos que los niños y las niñas se mezclaban de todas las edades con diferentes motivos. Y con mi compañero Maxi también del MECEP
fuimos de los pioneros en hacer los colegios rurales agrupados de nuestro ayuntamiento, que era todas escuelitas desatendidas, hicimos un proyecto para allí que sigue funcionando. Fuimos experimentales en su momento y ahora se generalizó, ya sabes. De ahí. En nuestro proyecto pedagógico, las familias y toda la comunidad ciertamente se implicó en su momento en el proyecto del CRAS y quiero decir, el propio ayuntamiento, las comunidades locales, las familias por unanimidad y el profesorado, que también estaba disperso. Y en mi pueblo en concreto, quiero decir, nuestra escuela es una escuela del pueblo, digamos que es de lo común, yo creo que se sigue considerando así. Entonces ha estado siempre, espero que siga estando, abierta a la comunidad. La comunidad entra en la escuela, que los saberes de la comunidad están en la escuela y las niñas y los niños yo sigo participando también en esas salidas al entorno, a conocer pues todo lo de valor etnográfico, a investigar libremente. Digamos que el medio escolar es el gran espacio donde aprender, no solo la escuela dentro, sino también fuera. Yo vivo en el pueblo, entonces quiero decir que para mí el seguimiento de los niños y niñas que han pasado por la escuela se da de una manera natural. Seguimos celebrando las graduaciones, los éxitos a todos los niveles. Gente que ha tenido, quiero decir, desde éxito en el mundo del arte o de la creación, gente que tiene un trabajo profesional, a los que han conseguido los diferentes hitos personales, los sigo. Y todavía pues me siguen mandando esas cosas cariñosas ¿verdad? De cuando consiguen un hito en su vida. Y ya he tenido en la escuela criaturas que son hijas e hijos de mi alumnado. Y eso es una gran satisfacción. Y ellos y ellas se sienten orgullosos también, de que sus criaturas vayan a nuestra escuela. Me llamo Encarna Rosillo, soy maestra de profesión y luego hice pedagogía y bueno, la verdad es que he estado en la EGB primero, luego estuve en formación del profesorado, que estuve unos años, y me especialicé en pedagogía terapéutica y luego pasé a orientación, a secundaria. Entonces he trabajado los 20 últimos años de mi profesión han sido en la secundaria como orientadora. Aunque la pedagogía Freinet se piensa que es para la primaria, la verdad es que yo he podido en secundaria pensar y reflexionar y poner en práctica muchas cosas de las que Freinet nos ha enseñado. Por ejemplo, el principio de cooperación, el principio de democracia y participación. Nosotros en el instituto hicimos, además estábamos en el consejo, en el departamento de orientación, pues teníamos muchas posibilidades de trabajar con las tutores y con las tutoras. Y trabajábamos las tutorías donde los chavales y las chavalas decidían sus propias cosas, decidían en los grupos las cuestiones que ellos querían tratar y la verdad es que en el plan tutorial pudimos incidir mucho. Luego también es verdad que muchos profesores y profesoras, aunque yo no daba clase en general a grupos grandes, pero sí que tenía grupos de apoyo. Y entonces yo llevaba una metodología en el aula bastante libre y sin libros de texto, con unos programas un poquito más a nuestro gusto y a nuestro aire, y sí que pude aplicar bastantes cosas de las que la gente en primaria nos contaba, ¿no? Yo creo que sí, que la pedagogía Freinet se puede aplicar incluso en la universidad, con gente adulta, con gente de bachillerato, en algunas cosas menos, pero en algunas cosas sí que hay que incidir ahí porque tiene unos principios que valen también, ¿no? para esas etapas de mayores.
yo me llamo Charo Cereceda, soy de La Rioja, de un pueblecito que dicen que es muy bonito, Briones, y desde pequeña yo quería ser maestra, porque mi padre, al quedar herido en la guerra, pues le dieron un cargo en el ayuntamiento. Y entre esos estaba tocar las campanas y limpiar las escuelas. Pero claro, limpiar las escuelas no era cosa de hombres, lo hacía mi madre con las hijas. Y yo allí empecé a querer ser maestra, y la maestra de las mayores fue la que se empeñó y me preparó para ingreso con otras 2 chicas, aprobé ingreso y mi padre me dijo, vale, vas a estudiar. En el momento que suspendas se acabaron los estudios, porque la forma de pagar era pues con vino, con tomates, con patatas, con lo que teníamos en casa porque no había dinero, ¿no? Y bueno, como yo quería ser maestra, pues la verdad es que no suspendí nunca y llegué a ser maestra. Luego hice oposiciones a más de 10.000 habitantes para ver si alguna de mis hermanas, que somos 5, quería estudiar, pero no quiso estudiar ninguna. Con lo cual me quedé con 10.000 lista, estuve en Miranda de Ebro 5 años y de allí me marché a Madrid. Y en Madrid estuve 12 años, en Vallecas, en el Alto del Arenal, y en el Colegio Misionero Romanos. No sé si lo conocéis, pero allí estuve esos años. Y después, cuando ya me tocaba como poco para jubilarme, dije, me marcho a mi tierra para jubilarme allí. Y me volví a Logroño y desde entonces estuve en Logroño. Y ahí, en el colegio donde estuve, pues se convirtió de secundaria, de bachiller, y con lo cual tuvimos que salir de ese colegio. Y como yo no había utilizado ¿cómo diría yo? Por haber hecho oposiciones de 2000, yo tenía derecho a dar a los cursos mayores. Pero una condición que había es que tenía que haber dado, y yo nunca fui a darlos, con lo cual no pude pasar. Entonces me quise pasar al colegio de al lado, pero las maestras que estaban en infantil se pasaron a primaria, con lo cual tuve que ir a concurso y me dieron otro colegio. Pues mira, leyendo ¿cómo se llama? Un libro de Freinet, no recuerdo el nombre, que son como las líneas de la pedagogía Freinet. Y donde más lo conocí fue en unos cursos de Barcelona, de Rosa Sensat, y allí conocí a gente de Madrid. Entonces, cuando volví a Madrid, busqué a esa gente y estaban en el MECET, que entonces no se llamaba MECET, porque se llamaba ACIES, y entonces empecé a participar en él, y recuerdo que el primer congreso fue aquí en Granada, se llamaba ACIES, y aquí se cambió el nombre por Movimiento Cooperativo de Esclavos, y desde entonces no he fallado a ninguna. O sea, hasta ahora he ido a todo. Pues a mí lo más destacable es dejar que el alumno o la alumna se desarrolle según su personalidad y respetando sus iniciativas, apoyándole, no sé, dejándole que sea él mismo o ella misma. Y entonces, pues no sé, para ese momento pues tienes que ser como muy cercana, muy viendo lo positivo que hacen. Entonces he tenido experiencias con recuerdo un niño con bastantes dificultades que pues le vino muy bien. Y recuerdo que cuando salía de clase, su padre lo esperaba y se sentaba en un banco para charlar un poquito sobre la clase. Y bueno, eso pues a mí me dio aliento, ¿no? El que lo que yo hacía en la escuela pues podía servir de alguna manera, ¿no? Y bueno, y así he seguido de tal manera que me he jubilado y sigo dando clases a personas inmigrantes en Rioja Acoge. Y llevo ya desde la jubilación, desde el 85, no, el 85 me vine de Madrid. Pues como 22 años llevo dando esas clases. Y pues con mucha ilusión. Son la mayoría mujeres de Marruecos y de Pakistán, pero ya tenemos también a hombres desde hace unos años, entonces son clases mixtas. Y eso, en esas religiones, en esas culturas, es muy importante, el que se mezclen hombres y mujeres, pero lo hemos conseguido. Y vamos, estoy contenta y sigo dando las clases.
sea, no me he jubilado. Me he jubilado de la coordinadora, eso sí, pero de las clases no. Y ahí sigo. Estará aquí todo, dices abocado.